Hola a todos y todas, bienvenidos a la serie de lecciones, vectores y algunas de sus operaciones. Mi nombre es Daniel Contreras Niño. Eh, Hoy vamos a hablar de la concepción geométrica del vector. La manera más sensata o primaria de acercarse al vector es por medio de construcciones pictóricas, por medio de construcciones gráficas, y lo vamos a hacer con segmentos de recta. La situación es como sigue. Yo tengo un segmento de recta y pues ese segmento de recta tiene dos extremos, dos puntos extremos. En uno de ellos, por ejemplo aquí, vamos a dibujar una flecha de manera pues que el símbolo sagital va a estar en uno de los extremos del segmento de recta y el otro va a estar libre. Este punto libre, este extremo libre se va a llamar el origen del vector, y este extremo donde está el símbolo de flecha, el símbolo sagital, se llama la cabeza del vector. Bien, cualquier segmento orientado en el plano o en el espacio será conocido como un vector. Por ahora nuestras representaciones van a ser planas para entender mejor las ideas iniciales. Bien, si yo establezco un segmento unidad, ¿cierto? Una unidad de medida, entonces yo puedo hablar de la longitud del vector. Pero antes de eso es bueno decir que un vector se representa como una letra mayúscula del abecedario, o una letra minúscula, ¿no? Pero bueno, iniciando vamos a hacerlo con letras mayúsculas y con un símbolo de flecha sobre la letra mayúscula. Entonces aquí, por ejemplo, tenemos el vector A. Y de la misma manera, aquí tenemos el vector B, ¿no? Entonces, esta flecha la llamamos A y esta flecha la llamamos B. Este símbolo sobre la letra que da nombre al vector es importantísimo porque la letra sola la vamos a usar para referirnos a la longitud del vector de manera algebraica, pues. Si yo escribo la letra B sin la flecha arriba, me voy a referir a la longitud del vector. Si yo entonces, como les decía, doy un segmento unidad, ¿cierto? Yo llamo a la longitud de este segmento una unidad de longitud, para abstraerme, digamos, de cualquier unidad concreta, porque pues los vectores me van a representar posiciones, fuerzas, aceleraciones, velocidades, torques, bueno, un montón de magnitudes físicas. Entonces, y van a ser, digamos, también puedo hablar de vectores en el sentido puramente matemático. Entonces, una unidad podría ser, en el caso de un vector de posición, podría ser un kilómetro, podría ser un metro. Si yo mido el vector en el sistema de unidades inglés, podría ser un pie. Entonces voy a abstraer una unidad de longitud, o si el vector es de fuerza podría ser un newton, o si el vector es de aceleración podría ser un metro sobre segundo cuadrado. Es decir, esta unidad es la abstracción de muchas unidades en las que podría darse la longitud del vector, y ese vector pues me podría representar también muchas magnitudes físicas. Bien, digamos simplemente por ahora que matemáticamente el vector es una flecha orientada, ¿no? O es un segmento de recta orientado. Y repasando entonces, los elementos primordiales del vector son su origen, su cabeza, su longitud, la cantidad de veces que este segmento unidad cabe en el vector por comparación, ¿cierto? Y eventualmente su orientación, ¿no? Bueno, eventualmente no, por ahora vamos a decir que es su dirección, pero eh, siempre nos vamos a definir a la dirección o direcciones del vector. En el caso de un vector en el plano, es suficiente con mencionar un ángulo, o sí, es suficiente con un ángulo para dar su orientación, digamos, respecto a una recta patrón. En este caso, por ejemplo, el vector B, estoy tomando como la recta de referencia o la recta patrón para las direcciones, la recta horizontal, esta recta punteada. Bien, entonces tenemos el vector A de 3 unidades, tenemos el vector B de 6 unidades. El vector B tiene una dirección de 30 grados respecto a la horizontal, el vector A tiene una dirección de 0 grados respecto a la horizontal. Y fíjense ustedes que estamos conservando la convención que dice que los ángulos
se miden de manera positiva como giros en contra de las manecillas del reloj. Entonces, bien, tenemos ese vector ahí con una dirección de 30 grados. Esa es la forma, digamos, inicial de caracterizar al vector, ¿no? Origen, cabeza, longitud, orientación. Bien, si dibujamos ahora dos vectores, ¿cierto? Si tenemos dos flechas orientadas, vamos a comenzar con las operaciones con un par de flechas de esas. Vamos a definir qué significa sumar dos vectores o dos segmentos orientados. Entonces supongamos que tenemos el vector A inicialmente y tenemos un vector B. ¿Listo? Pues podríamos pensar que son estos mismos. ¿Listo? Entonces tomo el primer vector, el vector A, y traslado de manera rígida, o sea, sin girarlo, sin perder la orientación, ¿cierto? O paralelo a sí mismo, como se diría en otros contextos. Traslado el vector B paralelo a sí mismo, paralelo a su recta original, lo traslado a la cabeza de A, ¿cierto? Es decir, pego el origen de B con la cabeza de A, y de alguna manera esto es la idea intuitiva de agregar dos objetos de estos, ¿no? Pongo el primero y agrego el segundo en la cabeza del primero, y construyo el siguiente vector, el siguiente segmento orientado. Un vector que tiene origen también en el origen de A y tiene cabeza en la cabeza de B. Entonces va dirigido desde el origen de A hasta la cabeza de B. Ese nuevo vector se va a llamar la suma de los vectores A y B. Eso es lo que significa sumar dos segmentos orientados. Es construir un tercer segmento orientado que parte o tiene origen en el origen del primero de los sumandos, ¿cierto? Y tiene la cabeza en la cabeza del segundo sumando, ¿ok? Listo, lo primero que podemos ver con esta construcción es que yo puedo hacerla en el otro orden, es decir, puedo tomar primero el vector B y a la cabeza de B puedo agregar el vector A. De nuevo, eso significa poner el origen de A en la cabeza de B. De nuevo A ha sido trasladado paralelamente, ¿cierto? Respetando su orientación y puesto en la cabeza de B. Es decir, A no se ha girado, A no se ha desviado de esa dirección horizontal inicial que tenía. Y de nuevo yo puedo hacer la suma de B y A tomando un vector o construyendo un vector cuyo origen coincide con el origen de B y cuya cabeza coincide con la cabeza de A. Si hago eso, entonces obtengo de nuevo este vector que ya sabíamos que era el vector AB. Pero como lo hice en el orden contrario, pues yo podría decir realmente que este es el vector B más A, ¿no? Pero B más A, pues coincide con el vector A más B que habíamos construido antes. Para evidenciar esto, miremos las dos construcciones en una sola diapositiva, en un solo dibujo. Entonces yo hacía A más B, trazaba el vector suma, me daba este vector, y si hago B más A, me da exactamente lo mismo, o sea, la flecha orientada es exactamente igual. Entonces, partiendo del mismo punto y haciendo la suma en distintos órdenes, en los dos órdenes posibles, obtengo el mismo resultado. Entonces, fíjense una cosa muy interesante, esta construcción total me define un paralelogramo, es decir, un cuadrilátero, ¿cierto? Con los lados paralelos 2 a 2, y la diagonal de ese cuadrilátero, de ese paralelogramo, es el vector suma A más B, ¿no? La diagonal, esta diagonal, que en este caso es la diagonal mayor, ¿no? Bueno, ok, entonces la primera conclusión a la que llego por pura construcción geométrica, por pura construcción pictórica, es que A más B es igual a B más A, ¿no? Es decir, si yo concibo estos objetos, estas flechas orientadas, estos segmentos orientados, y los sumo de esta manera, entonces esa suma resulta ser una suma conmutativa. ¿Listo? Entonces, todavía nos queda por establecer, bueno, y entonces, ¿cómo establezco, por ejemplo, la magnitud, la longitud del vector A más B, si yo tengo la longitud de A y la longitud de B? ¿Listo? Inmediatamente se ve que como este triángulo no es rectángulo, ¿cierto? No va a ser digamos, en general sencillo establecer la longitud de A más B.
pues estoy tratando con triángulos, yo esperaría que pudiera establecer la longitud de A más B con teoremas como el teorema del coseno, ¿cierto? O teoremas como el teorema del seno. Pero bueno, así a priori no hay una forma de saber de inmediato cómo establecer de manera sencilla la magnitud de A más B. Por ahora nos interesa simplemente la construcción pictórica, la construcción gráfica del vector A más B y el descubrimiento o la evidencia de esta propiedad y otras que vamos a ver, ¿no? Listo, entonces sigamos jugando con estas figuras y miremos qué otras construcciones podemos hacer. Entonces, supongan que yo tengo un vector A, que tengo un vector B. Bueno, estos ya son dos vectores distintos a los A y B con los que estábamos trabajando antes. Y voy a concebir un tercer vector que voy a llamar el vector C. ¿Listo? A, B y C. ¿Qué pasa si yo los sumo? Recordemos que sumarlos es agregar uno después del otro, ¿no? Llevándolos paralelamente. Entonces, por ejemplo, yo tomo el primer vector A, le agrego el vector B, ¿cierto? O sea, llevo a B por el origen a la cabeza de A. Y como decíamos antes, ese vector azul que comparte origen con A y cabeza con B es el vector suma A más B. Listo. Después yo traigo el tercer vector, el vector C. Y entonces yo digo, pues, la suma de estos tres vectores debería ser A más B más C, ¿cierto? O sea, como ya tengo el vector A más B, entonces al sumar el vector C, simplemente sería tomar una flecha, un vector que va del origen de A más B y del origen de A, ¿cierto? A la cabeza de C, ¿cierto? Y esa sería como la generalización de agregar vectores. Yo tomo A, B y C y la suma de A más B más C sería tomar un vector y dibujarlo desde el origen del primer sumando hasta la cabeza del último sumando, que en este caso sería C. Y pues tiene completa lógica, ¿no? Yo puedo decir esto, más esto, pues tran. Generalizo la regla y digo, construyamos un vector desde el origen del primer sumando hasta la cabeza del último, o sumemos A más B, ¿sí? Sumemos los dos vectores A y B, y entonces para seguir agregando vectores, pues pongamos un tercer vector, otro vector C, y entonces A más B más C sería ir desde el origen de A más B hasta la cabeza de C, ¿no? O sea, se reduciría a saber sumar dos vectores, ¿no? La suma de tres o más se reduciría a saber sumar dos vectores. Bueno, yo podría hacer esto en otro orden, ¿cierto? Yo podría hacer esta misma construcción, perdón, en otro orden. Podría tomar primero el vector B, agregar el vector C y definir el vector B más C, ¿cierto? Y si yo trajera el vector A antes de B más C, si yo pusiera el vector A antes de B más C, entonces yo tendría el vector A, el vector B más C, y si yo sumara A más este vector verde, que es el vector B más C, entonces sería lo mismo que tenía antes, ir desde el origen de A hasta la cabeza de C, y ese sería de nuevo el vector A más B más C, ¿no? Listo. Entonces, fíjense que lo que me está diciendo esto es que esta suma, para hacerla en un número arbitrario de vectores, o sea, si yo quiero sumar 3 o más vectores, ya no 2, sino 3 o más, la suma de 3 o más vectores la puedo reducir a sumas de 2 vectores. ¿Listo? El espíritu, digamos, de este principio se plasma en una propiedad que se llama la propiedad distributiva de la suma, ¿cierto? Perdón, distributiva no, asociativa, la propiedad asociativa de la suma, excúsenme. Entonces, si yo tengo que sumar tres vectores, puedo sumar los dos primeros y al resultado de esa suma, sumarle el tercero, o puedo sumar los dos últimos y al resultado de esa suma, sumarle el primero, ¿ok? Esa propiedad entonces en la aritmética elemental, cuando se trata de números, se llama la propiedad asociativa. Yo puedo asociar, yo puedo resolver la suma de tres o más objetos asociando sumas de dos objetos. Entonces fíjense, si yo primero sumo A más B, obtengo un nuevo vector y ahora ya me queda sumar ese nuevo vector con el otro vector, con C. Siempre voy a sumar no 3 ni 4, sino dos números al tiempo, ¿no? La suma de tres o más objetos se reduce a ser sumas de dos objetos no más. Y si ustedes se dan cuenta,
cuando nosotros sumamos siempre la operación que estamos haciendo, la operación puntual que estamos haciendo en cada paso algorítmico de la suma es la suma de dos números, ¿no? Si estamos sumando, digamos, números de varias cifras, nosotros hacemos sumas por columnas, en las columnas de las unidades, las columnas de las decenas, las columnas de las centenas, y siempre estamos sumando una cifra con la siguiente, nos reducimos siempre a hacer sumas de dos. Aquí sucede de la misma manera, ¿no? Aquí la cuestión es la misma. Bueno, entonces, como les decía, esa suma es asociativa. Bien, otra operación que yo puedo definir, sí, la operación que más natural que yo puedo definir después de una suma es la suma abreviada, ¿cierto? Funciona lo mismo que cuando uno en la escuela primaria aprende a multiplicar, ¿no? Que es lo primero que le dicen a uno. La multiplicación es una suma abreviada, ¿cierto? 2 por 3 es sumar 2 veces 3 o sumar 3 veces 2. Entonces, ¿qué significa hacer el producto de un vector por un escalar, es decir, por un número? Significa hacer sumas abreviadas del vector. Por ejemplo, yo tengo el vector A y si yo sumo A más A, eso sería 2A, y si le sumo otro A, eso sería 3 veces A, ¿no? O sea, A más A más A, pues sería lo mismo que decir 3 veces A, ¿no? Hacer la suma abreviada de A, 3 veces A. Y el vector 3 veces A, entonces sería, que es la suma de A más A más A, sería tomar, bueno, lo he hecho aquí al lado, ¿cierto? Para no recargar el dibujo, pero sería unir el origen del primer sumando con la cabeza del último sumando y me daría este vector que es paralelo al vector A y tiene 3 veces la longitud de A. Entonces fíjense ustedes que el efecto de multiplicar un vector A por un número positivo y mayor que 1 es alargar el vector A, ¿no? O sea, si el vector A sigue apuntando en la misma dirección, pero ahora se ha amplificado en un factor 3, ¿listo? Su longitud se ha amplificado en un vector 3. Y esto sigue funcionando así, ¿cierto? Ya voy a tomar otro A, bueno, o el mismo A, pero como más grande, como para que lo vean mejor. ¿Qué pasa si yo A lo multiplico por un medio de A? Eso significa que yo puedo tomar al vector A y reducirlo, encogerlo a la mitad de su longitud, ¿listo? Eso sería lo que yo hago con el vector A. Es como cuando yo, por ejemplo, multiplico un número por un medio. Si yo cojo a 20 y lo multiplico por un medio, es decir, saco la mitad de 20, pues eso me da 10, ¿no? El número 10 sería como encoger el número 20 a la mitad. Aquí la filosofía es la misma, pero pues obviamente estos son objetos, son objetos geométricos. Entonces yo cojo el vector A que está orientado así como muestra el dibujo y al construir un medio de A, entonces lo reduzco a la mitad, reduzco su longitud a la mitad, pero sigue apuntando en la misma dirección. De manera tal que si yo sumo un medio de A con un medio de A, pues yo obtendría el vector A completo, ¿cierto? Aquí están estos dos vectores que son paralelos, ambos tienen la misma longitud y la misma dirección. Un medio de A más un medio de A, entonces es el vector A. Pero no es lo único que puedo hacer. Yo puedo, por ejemplo, multiplicar a A por un quinto y eso sería entonces encoger a A hasta un quinto de su longitud original y conservar la misma dirección. Y entonces uno diría, claro, si yo sumara 5 quintos de A, 1, 2, 3, 4 y 5 veces, volvería a obtener al vector A. Entonces, fíjense que estos vectores son lo que uno llama submúltiplos, ¿no? Del vector A. Mientras que los vectores como 3A son múltiplos de A porque lo que yo hago es amplificar a A, aquí lo que hago es encoger a A, ¿no? O encontrar divisores de A, ¿no? Bueno, aunque entre los vectores no se habla de división, ¿no? No se puede hablar de ese concepto entre vectores. Pero realmente es como multiplicar un número por un quinto. Si yo multiplico, por ejemplo, 30 por un quinto, el resultado es 6, ¿sí? Y 6 cabe 5 veces en 30. Aquí la misma vaina. Si yo multiplico A por un quinto, lo encojo a la quinta parte y este vector cabe 5 veces en el vector A, digamos de alguna manera, ¿no? Es como partir A en 5 pedazos.
Bien, si yo multiplicara, por ejemplo, a por un número negativo como menos un quinto, para seguir con el mismo, la misma fracción, si lo multiplicara no por un quinto, sino por menos un quinto, obtendría un vector que tiene la longitud, que tiene un quinto de la longitud del vector original y además apunta en la dirección opuesta. Es decir, si yo multiplico a por un número negativo, inmediatamente el nuevo vector va a tener una dirección contrapuesta a la del vector original. O sea, yo los puedo poner sobre la misma línea, pero son antiparalelos. Además, la fracción me está diciendo en cuánto tengo que acortar a A, ¿cierto? En cuánto tengo que acortar, o más bien, cuál va a ser la longitud de este vector en comparación con con la longitud del vector original. Entonces, menos un quinto de A va a tener un quinto de la longitud de A, pero además va a apuntar en la dirección contraria, o sea, a 180 grados, ¿cierto? Totalmente opuesto al vector A. Listo. Y si yo sumara 5 vectores de estos, ¿cierto? Obtendría precisamente lo que llamaríamos el vector menos A. Entonces, ¿qué es el vector menos A? Fíjense, el vector menos A es un vector que tiene la misma longitud de A, pero tiene la dirección completamente opuesta a la del vector A. Y esto nos trae, aquí de una vez podemos hablar de una cosa muy interesante. Si yo, ya bueno, yo construía el vector menos A a partir de menos un quinto de A. Pero si yo cojo este vector A, olvidémonos de estas flechas intermedias que tengo aquí dibujadas, si yo tuviera el vector menos A y lo sumara con el vector A, entonces el origen de menos A coincidiría con la cabeza de A y la cabeza de menos A coincidiría con el origen de A. ¿Listo? Si yo uniera el origen de A con la cabeza de menos A, pues no habría vector porque esos dos, el origen de A y la cabeza de menos A, cuando los sumo, coincidirían en el mismo punto. O sea que la suma de A más menos A se reduciría a un punto. Sumar el vector A con el vector menos A, al unir el origen de A con la cabeza de menos A, se reduce a un punto y a ese vector o a esa construcción la voy a llamar el vector cero. O sea que, ¿qué es el vector cero? Un punto, ¿cierto? Se reduciría a este punto que estoy señalando. Si yo pusiera, si yo hiciera la construcción geométrica para sumar A con menos A. Listo. Entonces el vector cero va a ser un punto en el espacio o va a ser un punto en el plano. Bueno, en estas construcciones geométricas o pictóricas. Bien, entonces ahora vamos a ver que la resta de vectores es simplemente, o se puede construir simplemente a partir de la suma y de la multiplicación por un escalar. Digamos que yo tengo un vector A y tengo un vector B. Entonces, yo puedo entonces construir el vector menos B, que sería un vector con la misma longitud del vector B, pero con dirección completamente opuesta, ¿no? Si yo tengo A, B, entonces construyo menos B, y ¿qué sería entonces restarle a el vector B? Restarle a el vector B sería sumarle a el inverso de aditivo de B, ¿no? Claro, B y menos B serían inversos aditivos, ¿no? O A menos A o cualquier vector menos el mismo serían inversos aditivos, porque al sumarlos, el nuevo vector, la suma de ellos dos se reduce a un punto y sería el vector cero, ¿no? Lo que hemos dicho ahorita que sería el vector cero. Entonces yo digo que, que restarle a A el vector B es lo mismo que sumarle a A el inverso aditivo del vector B, ¿cierto? O sumarle el vector menos B y construyo la suma de la manera usual, o sea, uno el origen de A con la cabeza de B. Haciendo eso, entonces aquí aparece el vector A más menos B, que es lo que vamos a llamar el vector A menos B. ¿Listo? Entonces ahí de una vez se define la suma y la suma es simplemente, perdón, ahí se define la resta, discúlpenme, y la resta es simplemente la suma de un vector con el inverso aditivo de otro vector. Bien, entonces tenemos ya digamos dos operaciones fundamentales, la suma de vectores y la multiplicación por un escalar, y la resta de vectores como un derivado de esas dos operaciones, ¿no? Como una operación que realmente no tendríamos por qué tratar aparte. Ya puedo entonces decir ciertas cosas. Puedo decir entonces que la suma así definida y la multiplicación por escalar así definida
uno puede ver que cumple varias propiedades. Sí, o que tiene varias propiedades o que tiene ciertas características. Entonces, la propiedad conmutativa de la adición de la suma pues, de la adición de vectores o de la suma de vectores, perdón, es conmutativa. Eso ya fue lo primero que mostramos. Esa suma también cumple con la propiedad asociativa, es decir, sumar tres vectores se reduce a sumas de dos vectores, ¿cierto? Los puedo asociar en parejas para sumarlos. Otra propiedad que pues me parece a mí que debería ser, digamos, obvia, es que, que existe siempre un vector nulo, que es el punto, ¿no? Un vector que tiene longitud cero, es un vector que se reduce a un punto. De manera tal que si al vector A le sumo el vector 0, obtengo de nuevo el vector A. Acuérdense que ese vector 0 se obtiene fácilmente al sumarle a cualquier vector su inverso aditivo. O sea, si yo hago A menos A o B menos B, esa construcción se me reduce a un punto, ¿no? Al hacer yo el vector A, digamos yo dibujo el vector A, la flecha orientada A, dibujo la flecha orientada menos A. Y yo traslado el origen de menos A a la cabeza de A, ¿cierto? Entonces ahora el vector que va del origen de A a la cabeza de menos A, que sería la suma A menos A o la resta A menos A, eso realmente no es un segmento, eso se reduce a un punto y ese punto es lo que llamamos el vector 0. Vuelvo a recalcar eso. Entonces, ¿qué significa que yo a un vector, vamos un momentito atrás, por ejemplo, que al vector A le sume un vector de longitud 0, o sea, un punto? Entonces la suma de A más ese punto se iría desde el origen de A hasta la cabeza de ese punto y sería el mismo vector A, ¿cierto? O sea, la construcción geométrica es coherente. Bien, entonces esa propiedad tiene todo sentido. A más un punto o A más 0 es igual a A. La propiedad invertida de la adición, que es lo que exploramos ahorita. A más menos A es lo mismo que A menos A y es igual a 0, ¿no? Es la reducción a un punto. La propiedad distributiva no la vamos a demostrar, se la dejamos o la dejo como ejercicio para ustedes. La propiedad distributiva dice: si yo tengo dos escalares, dos números A y B, alfa y beta, perdón, pueden ser por ejemplo 2 y 3, menos 1 y 4, los números reales que yo quiera, ¿no? Si yo tengo los números alfa y beta y hago la multiplicación alfa más beta, pues porque la suma de números, si es la suma usual, la que yo conozco de todos los días, si yo hago alfa más beta y multiplico la suma de esos dos números por A, ¿eso qué es? Eso es coger el vector A y, por ejemplo, si alfa más beta es un número positivo, entonces cojo al vector A y lo amplifico o lo reduzco en esa cantidad, ¿no? Si alfa más beta está entre 0 y 1, estoy reduciendo al vector. Si es mayor que 1, lo estoy amplificando, ¿cierto? Si alfa más beta es negativo, entonces yo además le estoy cambiando la dirección al vector. Estoy haciendo que el nuevo vector sea completamente antiparalelo al vector A. Bueno, entonces yo digo alfa más beta por A es lo mismo que A por alfa más beta. O sea, no importa si yo multiplico al vector por la izquierda o por la derecha, por esos números reales, por esa suma de números reales. Pero eso es lo mismo que alfa por A más beta por A. Es decir, el vector se distribuye respecto a la suma de escalares. Pero aquí hay una cosa bien interesante. Yo puedo hacer, geométricamente hablando, dos constructos. Puedo sumar los escalares alfa y beta y después obtengo un nuevo escalar, ¿no? Y multiplico ese escalar por el vector A, o multiplico el vector por ese escalar y hago la construcción geométrica que surja de ahí. Lo otro que puedo hacer es, primero cojo el vector A y lo multiplico por alfa y hago la construcción geométrica. ¿Cuánto es alfa por A? Después cojo el vector A y lo multiplico por beta y hago la construcción geométrica. Y después sumo esas dos flechas y la suma de esas dos flechas es igual a tomar el vector A y multiplicarlo por alfa más beta, ¿no? Es lo que está diciendo esta propiedad, que eso se cumple entre la multiplicación de escalares y un vector, ¿no? Que es lo mismo hacer alfa más beta por A que alfa A más beta A. Listo. Y esto entonces se conoce como la distribución de un vector respecto a la suma de escalares.
Hay otra propiedad distributiva que es bien distinta. Entonces la propiedad distributiva que vemos aquí en 6 es la siguiente. Yo tomo ahora no dos escalares y un vector, sino dos vectores y un escalar. Y entonces yo multiplico la suma de los dos vectores por un escalar alfa. Alfa por A más B es lo mismo que A más B por alfa, ¿no? O sea, puedo multiplicar esa suma de vectores por izquierda o por derecha. Y va a ser alfa A más alfa B. Y de nuevo, ¿esto qué significa? Esto tiene un significado geométrico. Aquí a la derecha, según lo que me dice esta operación a la derecha, es primero sume los vectores A y B, ¿cierto? Eso le dará alguna flecha orientada con el procedimiento estándar, ¿cierto? Haga la flecha A, agréguele la flecha B y después construya la flecha A más B. Y multiplíquela por el escalar, por el escalar alfa, ¿no? Por el número alfa, con todo lo que eso implica, ¿no? Y si usted hace esa construcción geométrica, va a hacer lo mismo que si coge al vector A por separado y lo multiplica por el escalar alfa, hace esa construcción geométrica. Por otro lado, coge al vector B y lo multiplica por alfa, hace también esa construcción de ese nuevo vector. Entonces ya que tengo aquí otros dos vectores, alfa A, alfa beta, y después lo sumo. Hacer esto así, que es hecho en 1, 2, 3 pasos, es lo mismo que hacer esto que realmente es en 2 pasos, ¿no? Primero sumo dos vectores, después multiplico el resultado por un escalar. Aquí primero multiplico cada vector por un escalar y después lo sumo, ¿no? Entonces, eso es lo que me están diciendo estas propiedades. Bien, perdón. Entonces, hasta aquí, digamos, esta introducción pictórica de los vectores. Lo que vamos a ver después es el siguiente tema que daremos es vectores en coordenadas. Cómo ahora podemos, digamos, representar estas coordenadas en un plano cartesiano o en un, perdón, estas coordenadas no, sino estas flechas orientadas, las podemos representar en un espacio cartesiano o en un plano, puede ser en un plano cartesiano o en un espacio cartesiano. Yo prefiero hacer representaciones de una vez en 3 dimensiones porque el vector, la versión más útil del vector es en 3 dimensiones, ¿no? Por lo menos la más práctica, la que se utiliza en ingeniería, la que se utiliza en la mayoría de las aplicaciones es, pues, ver el vector como una cosa que vive, una flecha, un segmento orientado que no vive en 2 dimensiones sino en 3. Entonces hasta aquí esta parte introductoria. Muchísimas gracias por su atención y bueno, nos vemos en el siguiente video. Bueno, no se olviden de suscribirse a mi canal si les gusta, de darle like a este video si les gusta. Y ahora sí, nos vemos en el siguiente video. Muchas gracias.